Hermanos, sean ustedes bienvenidos a la casa de nuestro Señor para escuchar su santa palabra y también para alabar su santo nombre, ¿no? Les invito por favor a ponerse de pie para iniciar este culto cantando la doxología a nuestro Señor. Nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial, Padre amado, Padre eterno, Padre de toda gracia. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, porque eres el único, Señor, merecedor, el único que tiene toda la gloria, toda la honra, todo el poder, eres tú, Señor amado. Gracias, Padre, por reunirnos para atender tu palabra. Pedimos, Señor, que quites todo estorbo, toda distracción que el enemigo quiere interponer para estorbarnos. Sí, Padre, y que tu palabra sea expresada por el Espíritu Santo. Sí, Señor amado, y que el objetivo por el cual nos las envías sea claro a nuestras vidas, ya sea que quieras exhortarnos, animarnos, hacernos reflexionar, redarguirnos o reprendernos. Pero Padre, seas tú el que en esta mañana nos hable. Padre, queremos pedirte, Señor, por nuestras autoridades, por el caballero presidente de la República, sus ministros, sus colaboradores, toda persona puesta en autoridad y en eminencia, que el evangelio del Señor Jesucristo llegue a ellos para que en y de verdad dirijan con acierto los destinos de nuestro país. Asimismo, Señor, intercedemos por todos nuestros hermanos que están pasando dificultades, necesidades, angustias, enfermedades. Padre, que tu mano preciosa, tu mano amorosa llegue a ellos. Sí, Señor, para que los levantes, los fortalezcas, los animes, los sanes, Señor. Oh Padre amado, cuánta necesidad tenemos de ti. Vemos cuánto el mundo está siendo acosado por la maldad. Tu palabra así lo dice, así nos avisa, que la maldad se multiplica y se multiplicará más. Pero Padre, aquellos que estamos en tus manos, no debemos temer, sino regocijarnos bajo tus alas. Sí, Padre amado. Bendice a nuestra hermana Jessica Aguilar, suple sus necesidades. Oh Padre, ayúdala, fortalécela, tanto en su cuerpo como en su espíritu. Tu misericordia y tu gracia sea con ella, Padre. Y nosotros, Señor, como iglesia, pedimos, Padre, que nos dirijas, que nos guíes en todo, Padre. Que esta iglesia te honre y te glorifique y te sirva siempre. Sí, Padre amado. Pedimos, Señor, que tu presencia en este culto sea manifestada. En Cristo Jesús, nuestro amado Rey, que pronto regresa, te lo pedimos. Amén
y amén. Hermanos, por favor, tomen asiento. Mis hermanos, les invito a alabar a nuestro Dios con el siguiente himno que dice: Te loamos, oh Dios. Número 1 en sus hojas. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos Lord, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén, mis hermanos, sea siempre al Señor la gloria, ¿no? Vamos a continuación a escuchar la palabra del Señor con el tema Lo que hay que quitarse, con nuestro pastor Eduardo Mejía. El ser esclavo de nuestros pensamientos fue la lucha principal que nuestro Dios tuvo con Israel. ¿Saben? 430 años estuvo el pueblo de Jacob, o la familia de Jacob, en medio de los egipcios. 430 años. Debido a esos 430 años, cuando va Moisés y le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Muchos no querían irse de la esclavitud egipcia. Ellos se sentían bien siendo esclavos. Se sentían bien. Estaban acostumbrados a ser esclavos. Y esa era su mentalidad. Apenas salieron de las fauces de los egipcios, empezaron a quejarse y a decir: mejor estábamos con los egipcios, siendo esclavos. ¿Quiénes empezaron eso, hermanos? Cuando nosotros conservamos mentalidad de esclavos, es difícil. Para Moisés fue difícil. La Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra. Es el hombre más manso sobre la tierra, claro, después de Jesús.
Pero sin embargo, Moisés se sentía tan mal de ver la mentalidad que tenía el pueblo de Israel. Moisés tenía otra mentalidad, ustedes se acuerdan, ¿no? Moisés fue rescatado de las aguas. Eso significa Moisés. Y se crió como el hijo de la hija de Faraón. Tenía otra mentalidad. Pero los israelitas no. Tanto así que Moisés padeció aquello, que cuando le dice al Señor, Señor, tú nos vas a sacar, y tiene la conversación con Dios, ¿no? Leamos aquí, Éxodo 14. Éxodo 14. El pueblo estaba que se quejaba, y cómo va a ser esto, y esto de aquí, este de acá, ¿no? Y se encuentran ante el mar rojo, la pared. ¿Dónde vamos a ir? No hay salida. Pero leamos aquí. Éxodo 14 desde el verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Miren, ya Dios le había dicho a Moisés y al pueblo: sigan adelante, marchen, sigan adelante. Pero Moisés en un momento dado tiene ese, tanto lo agobiaba y el pueblo, que Moisés sintió un poquito de duda, ¿no? Y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Si yo estoy contigo, mi presencia irá contigo. ¿Por qué clamas a mí? Solo camina, sigue para adelante. Acuérdate eso, Moisés. Si estoy contigo, solo mira para adelante, anda para adelante. Era duro, hermanos, ¿eh? Era duro. Es duro cuando nosotros estamos rodeados de gente negativa, que solamente anda viendo el negrito en el arroz. Solo está todo, no, pero y esto. O sea, es difícil. La gente negativa frena. Y eso era el pueblo de Israel. Eso era el pueblo de Israel. Sin embargo, hermanos, cuando llegamos a nuestra era, por decirlo así, el Nuevo Testamento, estudiamos la vida de Jesús. ¿Saben cuál fue la mayor lucha del Señor? La incredulidad de los 12. No, los 11 si quieren. Era el mayor problema. Cambiar la mentalidad de sus discípulos o de sus apóstoles. Tenían una mentalidad también esclavista. Sí, lo tenían. No había mucha diferencia en cuanto a los que salieron de Egipto. No hay mucha diferencia. Una y otra vez el Señor los enfrentó a sus discípulos por la fe, por la incredulidad. Una y otra vez. Y esa es el mismo peso que cargamos nosotros hoy. En Hebreos, carta a los Hebreos, recordemos que el capítulo 11, el llamado el capítulo de los héroes de la fe. Y este capítulo 11 nos dice cómo aquellos grandes hombres y mujeres de Dios alcanzaron victorias. ¿Pero qué victorias? Y todo el capítulo 11 nos narra. Dios pone en el capítulo la galería de oro a todos estos hombres y mujeres. Y comienza el capítulo 12, desde el verso 1, y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro
tan grande nube de testigos, se refiere a todo el capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren, aquí el autor sagrado nos está diciendo que el capítulo 11 fue escrito para que tengamos nosotros en quien mirar por qué estos hombres y mujeres alcanzaron victorias. Por la fe. Fue por la fe, no por incredulidad. Todo lo contrario, la incredulidad cierra la puerta a donde Dios quiere llevarnos. La incredulidad. Dice, pero pastor, nosotros no somos incrédulos, somos cristianos. Sí, hermanos, en la fe. Pero, ¿cuántas cosas le está pidiendo el Señor en que usted duda que el Señor se las pueda dar? ¿Cuántas cosas usted tiene dudas? Sí, Señor, tal vez no. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Miren, la fe tiene que renovarse a diario. A diario. Y lo más precioso que aquí destaca la Escritura es cuando dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nosotros vemos a veces los problemas y los estamos mirando todo el día y toda la noche y no miramos a Jesús. Sí, yo miro los problemas y digo, qué difícil, qué horrendo problema que tengo. Pero cuando miro a Jesús, el Señor va a quitar mis problemas. Estoy en sus manos. Él es mi guía. Él es mi fortaleza. Dice, puestos los ojos en Jesús. Dice, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, y eso es lo que quiero destacar, mis hermanos. Jesús sufrió mucho. Sufrió mucho. Imagínese usted cuánto duele, si alguna vez le ha pasado, cuánto duele cuando ha depositado la confianza, el cariño, lo mejor en una persona. Si usted le ha tenido confianza a esa persona, ha compartido con esa persona, han comido en el mismo plato con esa persona, y de repente esa persona lo traiciona, le da la espalda. Le da la espalda. Usted siempre tuvo las mejores intenciones para esa persona y le da la espalda. Bueno, Jesús pasó por eso y mucho más. El pueblo vio los milagros, veía a los cojos correr, saltar, a los ciegos que veían. Había visto que Jesús resucitó muertos. Y sin embargo, crucifícale. ¿A quién quieres? ¿A quién quieren? ¿A Barrabás, que ha matado no sé cuántos? ¿O a Jesús, que no ha matado a nadie? Y el pueblo gritó, a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Hermanos, eso era duro para el Señor. Duro para el Señor. Y Él sabe de lo que está pasando usted y yo. Tanto así, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál es el gozo puesto delante de Jesús? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que Jesús vio? Que lo hizo pasar la cruz, sufrir la cruz. ¿Qué es lo que el Señor vio? Vio que lo hizo que resistir y vencer en la muerte, en la cruz. ¿Qué es? Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hermanos, antes de la muerte de Jesús, de la muerte y resurrección de Jesús, el infierno
era para todos. Era para todos. Era para todos. Antes de que Jesús vaya a la cruz, dé su vida en la cruz y resucite al tercer día, el infierno era para toda la humanidad. Pero ¿cuál fue el gozo puesto delante de él? Porque Jesús miró que su muerte era vicaria, que su muerte iba a salvar, no a todos, pero a parte de la humanidad. Por eso la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahí está el detalle. Eso es lo que vio Jesús. Jesús nos vio a nosotros. Nos vio a nosotros. Jesús vio, porque Él es Dios, vio el futuro. Dice, ellos van a ser salvados de ir al infierno. Y eso es lo que le causó gozo. Le causó gozo ver que muchos iban a ser salvados y ya no iban a ir al infierno. Eso fue lo que el Señor vio. La meta de Jesús era morir en la cruz, resucitar al tercer día, vencer a la muerte y vencer a Satanás. Por eso el apóstol Pablo grita en la carta a los Romanos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Grita eso, porque Jesús venció. Nadie lo había hecho antes de él y ya no hay después de él. Él vio eso, que usted y yo íbamos a ser salvados. Y hermanos, en la fe, eso es lo que debemos ver, tener un objetivo claro para nuestra vida. Nuestra mentalidad, lo reitero, es como la de los israelitas en Egipto, esclavos, salieron de la esclavitud y siempre estaban extrañando el mal. Nosotros somos cristianos, somos de Cristo, pero vienen ideas a nuestra cabeza, nubes a nuestra cabeza y nos hacen dudar, Señor, ¿tú me vas a dar aquello? ¿Tú me vas a dar esto? Entonces, ¿cuál es el objetivo para que nuestra mente se mueva hacia allá? Dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, no en los problemas, no en las dificultades, puestos los ojos en Jesús. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuáles son esos pesos? Bueno, hay muchos pesos, pero el mayor peso, el peso más, pero que sí nos hace quedar anclados y no movernos, es la incredulidad. La incredulidad, mis hermanos, la incredulidad. Digo, somos cristianos, no somos perfectos. A veces cuando le hablamos a alguien de Cristo, dice, que se creen perfectos. Dios tenga misericordia de nosotros, no somos perfectos. Pero apenas si caemos en pecado, si apenas fallamos al Señor, apenas suceda eso, hay que correr a sus brazos y decirle, perdóname, Señor. Y nuestro Padre perdona. En cambio, el que no es cristiano, peca y sigue pecando, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Sigue pecando. El cristiano no. El cristiano peca y sabe que le está fallando al Señor. Sabe que le está fallando a aquel que dio su vida por él. A aquel que lo llamó al arrepentimiento. Y el cristiano vuelve al Señor y se arrepiente. Pero siga adelante, hermanos. Eso es lo que aquí el autor sagrado dice. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No ande culpándose a sí mismo en cada momento, a cada rato. Sí, yo hice esto y esto y esto. Hermanos, lo que Dios me perdonó, lo que Dios le perdonó a usted, lo que Dios nos perdonó, el Señor, ¿qué dice? Lo coge y lo echa al fondo del mar. Y si alguien viene a recordarme mi pecado, si alguien va a recordarle su pecado, dígale, bueno, eso está en el fondo del mar. Eso dice la palabra de Dios, que ahí se termina todo. Pero usted siga adelante. Despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia. Y reitero, el peso más grande es la incredulidad. Veamos lo que el Señor Jesús nos dice con respecto a este tema. Marcos,
capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Sí, leamos algunos pasajes aquí. Marcos 6, 4 al 6. Jesús va a su barrio, donde se crió, donde todos los conocían. Va ahí. Y este es el muchacho. Bueno, veamos aquí. Marcos 6, verso 4 al 6. Dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y fíjense, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Estaba asombrado el Señor de la incredulidad de la gente. O sea, Jesús lo ven sanar a los enfermos. Pero aún así la gente no creía. Sigamos aquí en Marcos 16. Marcos 16. Leo los versos 14 y 15 de Marcos 16. El Señor ha resucitado. El Señor está a punto de ascender a los cielos, de ascender a la gloria, y les deja instrucciones a sus discípulos, a los apóstoles. Recordemos que esas instrucciones siguen en la historia de la iglesia, en la historia del cristianismo, porque la orden que el Señor les da a los apóstoles aquí, a los 11, es una orden que trasciende a nosotros, llega hacia nosotros. Y miren lo que dice el Señor. Y les dijo: y por todo el mundo predicad el evangelio a toda criatura. Ese es un mandato que trasciende hasta nuestros días. Predicar el evangelio. Y el verso 14. Veamos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús todo eso les había avisado, les había predicado, les había enseñado que Él iba a resucitar. Pero cuando le dijeron que Él había resucitado, le dijeron: no me venga con ese cuento. A mí no me va a decir eso. Y Jesús le reprocha su incredulidad. A los 11 se los reprocha. Porque ¿qué más queremos, hermanos? ¿Qué más queremos? Miren, Jesús, solo un ratito mire hacia atrás. Mire hacia atrás. Mire los problemas y las dificultades por las que usted ha pasado. A veces nos olvidamos. Entonces viene el Espíritu Santo y nos recuerda. Sí, ¿te acuerdas de ese? Te saqué. ¿Te acuerdas de acá? Te saqué. ¿Te acuerdas? Y ahora, ¿no crees que te puedo sacar de esta dificultad? ¿No crees? Y es lo que el Señor le dice a los apóstoles. Vieron que sané enfermos, vieron cómo resucité a mi amigo Lázaro, 3 días muerto y lo levanté. Vieron a los ciegos que de nacimiento, eran de nacimiento, vieron, salieron saltando, viendo, gritando, alabando al Señor. Todos vieron todo eso y aún así persisten en la incredulidad. Sí, Jesús se asombra de nuestra incredulidad. Tantas cosas que Él nos ha dado, hermanos. De tantos huecos nos ha sacado. Y aún así, ¿dudamos del mañana? ¿Dudamos de eso? No, mis hermanos, despojémonos, dice el Señor. Despojémonos de eso, de todo peso. Y reitero, la incredulidad es una roca que nos pesa y no nos deja mover. Somos de Cristo, somos del Señor, pero la incredulidad nos impide avanzar más allá. Nos impide ver lo que Dios quiere darnos. Nos impide, y la incredulidad nos enferma, hermanos. Nos enferma. Daña nuestro carácter
y daña nuestras relaciones, empezando muchas veces por nuestra esposa, por nuestros hijos. La incredulidad hace eso. Y la insistencia del maestro en crean, 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 crean. Miren, vamos a Mateo 17. Qué lucha que tuvo el Señor con los apóstoles, ¿no?, para cambiar su mentalidad. Esa mentalidad de esclavitud en no creo, no creo, no creo. Mateo 17, del verso 14 leo. Dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Miren, la queja de este hombre es que los discípulos fueron y nada, nada. Un lunático, era un hombre endemoniado, un lunático. Y Jesús, hablando de sus discípulos, dice: oh generación maligna y perversa, porque no creían. Sabían que Jesús podía hacerlo, pero al momento de que no creían que ellos podían ser instrumentos de Dios para bendecir a otros, para sanar a otros, no lo creían, no lo creían. Y mis hermanos, ¿cuántas veces eso no sucede? Nuestro hijo está enfermo, nuestra hija está enferma, un familiar está enfermo, un compañero está enfermo, bueno, y nosotros, estás enfermo. Pero nunca nos atrevemos a decir: déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Sí, déjame orar por ti. Porque ¿sabe qué? No creemos. No creemos. Y eso es lo que el Señor les reprochó. Es tan fuerte lo que les dice a sus apóstoles: oh generación maligna y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? La incredulidad, mis hermanos. La incredulidad. Hace ya por lo menos unas 2 décadas, si no es más, una familia, hermanos, 3 hermanos, me pidieron que de favor, la mamá estaba enferma, la mamá tenía 97 años, que orara por la mamá que se encontraba enferma y que... Entonces yo iba en las mañanas y oraba por ella. Fueron como 2 semanas. Como 2 semanas. ¿No? Le dije al pastor principal, a don Miguel, le dije: dice, hermano, nos toca pidiendo, y la hermana ha sido fiel, es una buena hermana. Bueno, yo seguía yendo, hasta que un día, ¿no?, me levanté de orar y ya me estaba despidiendo, y la hermana, la anciana de 97 años, hermana en la fe, me agarra de la muñeca y me dice que me quede y que los hijos salgan. ¿No? Los hijos no querían salir, pero ahí dicen: salgan. Ella sí era una matrona, salgan. Salieron. Me dice: pastor, no ore que Dios me sane, ore que Dios me lleve. Yo no quiero quedarme ya. Yo ya cumplí. Tengo 97 años y quiero irme con el Señor. Así que usted ha estado orando toda esta semana por mí. Viene acá y ora que Dios me ayude y me sane. No, pero yo le pido al Señor que no me sane, que me lleve ya. Entonces digo: hermana, estamos en una... ¿no? Usted ora por quedarse, nosotros oramos para que usted se quede y usted ora para irse. Sí, pastor, yo no quiero. Ya son 97 años, pastor. Estoy cansada. Entonces me agarró: ore por mí, pastor, que el Señor me lleve. Ore por mí. Y yo me encontraba en esa disyuntiva, en ese momento de decir: Señor, ¿qué es lo que debo pedir por la hermana? ¿Qué es, Señor? Me dice:
sentí en mi corazón, pide lo que ella quiere. Y lo pedí juntamente con ella, y ella apretó mi mano como que si fuera un hombre de 30 años, con una fuerza, mientras oraba, la apretó. Señor, la hermana quiere irse contigo. Señor, hágase tu voluntad. Me despedí de todos, la hermana inclusive el semblante le cambió, los hijos. Pastor, ¿qué fue que le dijo? Que mi mamá hasta se ve contenta ahí. ¿Qué fue que le dijo, pastor? Quedó en mí. Es la primera vez en tantos años que lo digo en una predicación y nunca voy a decir el nombre. Una tarde llamaron al pastor, a don Miguel. La hermana falleció. Una tarde. Y ahora yo estuve con la mañana con la hermana y ahora los hijos que me van a decir en la tarde se mueren. Entonces don Miguel me dice, vaya a predicar usted. Vaya a predicar usted. Voy a predicar. Entonces el hijo mayor me toma aparte y me dice, ¿qué fue lo que pasó con mi madre? Porque después que usted se fue, nos cogió a cada uno y nos dio consejos y se despidió, y se despidió, y se despidió. Y a los tres juntos nos dice, pórtense bien, porque allá los espero. Y mi madre es como que ella se entregó. Vean, mis hermanos en la fe, a veces Dios nos prueba de manera tan extrañas, tan extrañas. Pero Él lo que quiere es que le creamos a Él. Esta hermana pedía, era una oración, ¿no? Ella oraba por una cosa, nosotros orábamos por otra. Pero se cumplió la voluntad. Ella creía que el Señor la estaba llevando. Pero el día que oremos juntos para que ella se vaya, pastor, pongámonos de acuerdo. Ahí fue que oremos y el Señor se la llevó. Yo he visto cosas maravillosas, hermanos. Pero escúchame bien. La palabra de Dios nos dice que cada día debemos renovar nuestra mente, nuestra mentalidad de esclavos, de pensar, yo no puedo, yo no quiero. No, hay que renovar. Dios quiere utilizarlo usted en su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, en su trabajo. Dios quiere utilizarlo. Dios quiere que la gente vea en usted la gloria de Dios. Dios quiere que la gente vea en usted cómo Dios se manifiesta, cómo Dios obra. Pero tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Les repito, el mayor peso es la incredulidad. En Hebreos, capítulo 10. Sí, Hebreos 10. Estos versículos no solamente debemos leerlos, hermanos, sino creerlos. Porque a diario enfrentamos estas situaciones. Hebreos 10, el verso 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, es decir, si no vive por fe, no agradará a mi alma, dice el Señor en su palabra. Nuestra vida es por fe. Nuestro Dios en ninguna parte dice que nos convertimos a Él. No vas a tener problemas. No vas a tener dificultades. No, no dice eso el Señor. Dice, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, pero escúchame bien, eres un vencedor. Vas a vencer todo eso. Empezando por ti mismo. Tu incredulidad te impide. Nuestra incredulidad nos deja allí quietos y no movernos. Y Gálatas, capítulo 3 de Gálatas, leo el verso 11. Fíjense, Gálatas 3, 11. Dice el Señor así.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque, escúcheme bien, el justo, o sea, el creyente, por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Así que cuando se levante en la mañana, este día lo voy a vivir por fe. Por fe. Miren, hay realmente milagros. Que yo digo, Señor, perdóname. Perdóname porque tengo tantos recuerdos. Miren, alguna vez, cuando estábamos en grupo de los jóvenes, sociedad de jóvenes, hicimos algunos encuentros estudiantiles. Hacíamos en la terraza. E invitábamos a estudiantes, íbamos a la universidad, y de la universidad lo llevábamos al Quito y 1 de Mayo. Allí lo llevábamos. Pero ese encuentro estudiantil, no hubo mucho tiempo para hacer publicidad y muchos hermanos, ¿no? Entonces calculábamos que vengan unos 10, unos 20 invitados máximo. E hicimos recepción y comida para 10 y 20. ¿Saben cuántos invitados tuvimos, hermano? 130. Ahí está la hermana Jenny, 130. Y cuando llegó tanta gente, ¿sabe qué dijimos? ¿Y ahora de dónde? ¿Y ahora de dónde? ¿Y ahora? ¿De dónde? Y de repente, ante nuestros ojos, la comida empezó a multiplicarse. Sí, hermanos, se empezó a multiplicar, alcanzó y sobró. Reitero, ahí está la hermana Jenny. Dice, ¿cómo pasó eso? Jesús, al que cree, hermanos, al que cree, todo es posible. Marcos, capítulo 9, el verso 23. Marcos 9, 23. Miren, dice así. Está hablando el Señor. Y dice esto, ¿no? Dice, Jesús dijo, escúchame, y lo que Jesús dice, reitero, trasciende a nosotros. Viene hasta nosotros. La escritura es escritura para nosotros. Para nosotros. Y dice, 9:23 del Evangelio de Marcos, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. No algunas cosas, todo. Dios. Capítulo 5 del Evangelio de Marcos, versos 35 y 36. Mientras él aún hablaba, ¿no? Fíjense, ¿no? Ahí viene un hombre, un principal y le dice, mira, señor, mi hija está enferma. Pero la hija había muerto. Y miren lo que el Señor exalta aquí. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y ustedes van a darse cuenta, hermanos míos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que esa fue la lucha de Jesús con sus discípulos y es la lucha de Jesús con nosotros. Cree solamente, cree. El justo por la fe vivirá. El justo, nosotros, es por la fe que vivimos. No sé las dificultades que tiene usted ahora. No lo sé. Pero estoy seguro que como hija e hijo de Dios, usted nunca, pero nunca va a salirse de la mano del Padre Celestial. Estoy seguro que Dios le ha dado tantas victorias. Pero a veces la próxima batalla es la dura.
Porque la batalla principal es contra nosotros mismos, nuestra incredulidad. Nuestra incredulidad. Por eso, hermanos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. El pecado, lo más pronto posible. Señor, perdóname. Humillémonos delante de Dios y pidamos perdón. Y el peso de no creer que Dios me va a sacar de este problema, de esta dificultad. Dios tiene maravillosos planes para cada uno de nosotros. Dice que su voluntad es agradable y perfecta. Eso dice. Así que cada mañana que me levante, recuerdo esto: el justo por la fe vivirá. Hoy tal vez tenga problemas y dificultades, pero de todas ellas soy más que vencedor. Más que vencedor, porque Cristo está conmigo. Jesús está conmigo. Jesús está con nosotros. Y nadie que está con Jesús es perdedor. A menos que yo escoja ser perdedor. Y escojo ser perdedor cuando no creo. Cuando no creo. Qué duro fue para Jesús. Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Como el Señor detesta la incredulidad de sus hijos. Por tanto, mis hermanos, en el amor de Cristo, en el amor del Señor, nuestra sonrisa en la mañana, nuestra vida, es porque Cristo está en nosotros. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice su palabra. Y venga lo que venga, pero diga en su corazón, venga lo que venga, si Jesús está conmigo, ¿quién contra mí? No con espada, no con ejército, sino con su espíritu, dice el Señor Dios Todopoderoso. Que Dios les bendiga, mis hermanos.